Amiguitos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estudiar el tema, Jesucristo, el que nos limpia. Les invito a que me acompañen a orar. Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias por el día de hoy. Ayúdanos a dejar todo lo que nos distrae y podamos estar atentos a las enseñanzas bíblicas que usted nos ha traído a través de la escuela dominical. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amiguito, te invito a que dispongas tu corazón para alabar al Señor con gozo y que tengas tu Biblia a la mano para aprender acerca de que Él, el Señor, tiene poder para perdonar todos los pecados. Las epístolas de Pablo, cantemos, cantemos. Las epístolas de Pablo, cantemos también. Primero Romanos, después los Corintios y los Gálatas y Efesios, cantemos también. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, luego Tito, también Filemón. Al fin los Hebreos,
y así vencer podré. Su trono alcanzaré, donde verá mi Dios, y con vibrante voz mi lira pulsaré. Quien fía en el Señor, feliz habrá de ser. Dios con su gran poder, Dios con su grande amor, mitigará el dolor y traerá la paz, y no herirá jamás al Hijo de su amor. Hola amiguitos, que el Señor les bendiga. Los invito a que me acompañen con la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 25. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que venían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, vieron las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía de lo que había en el hombre. Amiguitos, estemos muy atentos a la clase del día de hoy. En esto conocemos, 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 en esto conocemos lo que es amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Por nosotros, por nosotros. En esto conocemos, 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 en esto conocemos lo que es amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros, por nosotros, por nosotros. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Montañas creó, los mares también, pues todo lo hizo el Señor. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Montañas creó, los mares también, pues todo lo hizo el Señor. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Oh Cristo, nuestra roca aquí. Oh Cristo, nuestra roca aquí, y abrigo de la tempestad. Dichoso quien se esconda en ti, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel, y abrigo de la tempestad. ¿Por qué temer con tal broquel? Abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. En ti encontramos del turbión, abrigo de la tempestad. En ti halla siempre el corazón, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Refugio
refugio, tú eres Salvador y abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es y abrigo de la tempestad. Ya llegué de jugar fútbol. ¿Ya me puede servir la comida? Ya voy, mijito, vaya a la mesa. Ok, mamá. Mientras mi mamá me viene a servir la comida, yo me voy a comer esta rica mandarina. Pedro Alejandro, ¿ya te lavaste las manos antes de comer esa mandarina? No, mamá, ¿por qué me tengo que lavar las manos si yo ya tengo hambre? Ay, mi amor, ya te voy a explicar por qué. Mira, vienes de la calle, vienes contaminado, con tierra en las manos, con la pelota. Tienes que desinfectarte las manos, mi amor, eso es por higiene, para tu propia salud. Mamá, hablando de limpiarnos las manos, lavarnos las manos, ¿cómo nos limpiamos nosotros nuestros pecados? Bueno, el Señor Jesucristo es el único que nos limpia nuestros pecados, mi amor. Así como nosotros tenemos que lavarnos las manos por fuera, el Señor Jesucristo es el que nos lava por dentro nuestros pecados. Por fuera el jabón, nos desinfectamos por higiene, y por dentro el Señor Jesucristo es el que nos limpia y nos salva de los pecados, ¿sí? Y justamente hoy en la escuela dominical vamos a hablar sobre Jesucristo es quien nos limpia, ¿sí? Vamos a verlo, pero primero te me lavas las manos con mucho jabón. Ok, mamá. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien con la bendición de Dios. Niños, les mostraré la siguiente figura. ¿Qué significa? ¿Recuerdan que la vimos en la clase anterior? Muy bien chicos, significa que Cristo es el dador de gozo. Así como convirtió con su gran poder el agua en vino en aquella boda para servir a todos los invitados y que estos estén contentos, Él cambiará nuestra tristeza en alegría. Nos brindará un gozo mucho mejor que la que dio con el vino en las bodas de Caná. Ahora en este momento te invito a imaginar que en tu casa hubo una fiesta de cumpleaños y se rompió una piñata que tenía muchos confites, dulces y papelitos de colores y más. ¿Cómo queda el piso después de romper la piñata y de la fiesta? Muy sucio, ¿verdad? Porque hay basura por todos lados. Hoy estudiaremos acerca de un lugar que quedó sucio. ¿Saben a qué lugar me refiero? La clase de hoy se titula Jesucristo, el que nos limpia. El viaje de Jesús a Jerusalén. La base bíblica la tenemos en Juan 2, versículos del 12 y el 13. Después del casamiento en Cana, Cristo y sus discípulos hicieron un viaje. ¿Y a dónde creen que fueron? Pues fueron a Jerusalén, la gran capital, para la fiesta de la Pascua, que se tenía todos los años. Pero pasaron primero por Capernaum. Y quizás Pedro y Andrés querían pasar algunos días con sus familiares en esta ciudad. En especial Pedro, quien me imagino que quería ver a su esposa y a su suegra, quien como vemos en Marcos 1, versículos del 29 al 31, estaba enferma de fiebre. Pero Jesús, tomándola de la mano, la sanó. Y entonces Pedro le pudo contar de las demás maravillas que había hecho Jesús. María, la madre de Jesús, y sus hermanos también les estaban acompañando a Capernaum. Sin duda iban hablando del milagro del vino. ¿Recuerdan la clase anterior? Después de no muchos días, Cristo y sus discípulos siguieron hacia la capital.
Recordemos que en ese tiempo no existían ni los buses ni los trenes, así que hicieron el viaje a pie. Y mientras caminaban, sin duda tenían mucho tiempo para ir platicando acerca de lo que significaba la fiesta que iban a celebrar, recordando cómo Dios libró a sus antepasados cuando el corderito murió por ellos en Egipto. ¿También se recuerdan de esa clase? ¿Qué emoción sintieron los discípulos al recordar las palabras de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero quizás no entendían aún de que su maestro tendría que morir, así como morían los corderitos. Me imagino que el camino estaba lleno de muchas flores, pues era primavera para ellos. La Pascua siempre se celebra en marzo o en abril, en tiempos de nuestra Semana Santa. Durante este camino se encontraron con muchos viajeros y quizás el Señor conocía a varios de ellos, pues se veían año con año cuando hacían este tipo de viaje. Juan 2, del 41 al 52, nos habla de cuando Cristo fue por primera vez a la fiesta de la Pascua, a los 12 años, y ahora que ya era adulto, todavía amaba la casa de su padre, es decir, el templo. ¿Y ustedes? ¿Aman la casa de Dios? ¿Les encanta ir a la escuelita dominical? Después de varios días de caminar, los discípulos alcanzaron a ver la capital y cómo brillaba el templo, más que cualquier otro edificio, pues un gran rey, el rey Herodes, lo construyó de mármol y oro. Preparó 1000 carros para cargar las piedras y la madera fina y empleó a 10.000 obreros y a 1000 sacerdotes para supervisarlo. Y a pesar de haber tantos trabajadores, la obra llevó mucho tiempo. En 46 años se hizo el templo. ¡Qué magnífico era todo! El templo cubría un área de unas 4 manzanas, es decir, era muy grande. Amiguitos, el templo era un lugar muy hermoso y una gran construcción. Pero algo terrible estaba ocurriendo allí. ¿Quieres saber qué? Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. El templo se había convertido en un mercado. Las personas venían para adorar a Dios de muy lejos, de muchos lugares diferentes. Y a veces no podían viajar con los animalitos para ofrecer sacrificio. Y también venían con diferentes tipos de monedas que no servían para dar la ofrenda. Por lo tanto, se habían puesto muchos vendedores de animalitos y cambistas de moneda. Y esto parecía un mercado, estaba con mucho ruido y también malos olores. ¡Qué terrible! Un lugar que había sido consagrado para adorar a Dios, para orar. Y ahora parecía un mercado. Pero esto, mi amiguito, no era lo más terrible. También había mucho pecado. Había robo, mentira, irreverencia, que significa falta de respeto. Cuando el Señor Jesús llegó al templo y vio todo esto, ¿qué crees que hizo, amiguito? Vamos a leerlo en Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Los que amamos a Dios no podemos ser indiferentes frente al pecado. Este es el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vio el pecado en el templo, un lugar que había sido
consagrado para adorar a Dios, cogió un látigo y sacó a todos. Él nos da un ejemplo. Siempre debemos proclamar su santidad y respetar los lugares que el Señor nos ha permitido tener como nuestras iglesias para reunirnos a aprender más de su palabra. Amiguito, la iglesia no es un mercado. No debemos hacer ventas. Si tú quieres vender algo o comprar algo, debes hacerlo en otro lugar, no en la iglesia. Tampoco las iglesias son discotecas, como para tener todo oscuro y luces de colores o humo. No, la iglesia es un lugar donde nosotros nos reunimos para cantarle a nuestro Dios, para orar a nuestro Dios, para aprender más de Él en la Biblia. Así que, amiguito, debes cuidar el lugar que Dios nos ha permitido tener para reunirnos y debemos respetarlo. No debes ir allá como que fuera un parque para ponerte al día con tus amigos. Debes ir para tener un momento de quietud y fortalecer tu comunión con Dios. Para eso es la iglesia. Amiguito, también vamos a leer algo muy importante, porque cuando el Señor Jesús limpió el templo, hay un pasaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos habla de ese sentimiento que él tuvo. Vamos a leer el Salmo, capítulo 69, versículo 9a. Porque me consumió el celo de tu casa. Los discípulos del Señor Jesucristo se acordaron de esta porción en el Salmo 69 cuando vieron lo que Él hizo para limpiar el templo. Amiguito, todos los que amamos a nuestro Dios nos alegramos cuando se respeta su nombre y su iglesia. Pero nuestra lección no termina aquí. Vamos a continuar con nuestro hermano Josué. Sin duda, la purificación que hizo el Señor Jesús del templo fue algo muy evidente para todos los presentes. Pero amiguitos, no todos los judíos estaban contentos con lo que Cristo había hecho. Así que algunos de ellos, unos líderes judíos, le preguntaron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Sin embargo, el Señor Jesús les dejó aún más asombrados. Leamos lo que les dijo en Juan capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos seguían mirando solo lo que sus ojos alcanzaban a ver. El edificio como tal, la belleza de la infraestructura, el tiempo que había tomado construirlo, que por cierto había sido 46 años. Y ellos no entendían, no les cabía en la cabeza que todo eso fuese a ser destruido y levantado en 3 días. Pero amiguitos, las palabras del Señor Jesús no hacían referencia al templo físico como tal, sino a su cuerpo. Esto me hace pensar en que cada palabra, cada frase, cada orden, cada mandamiento que dijo el Señor Jesús es importante para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Y todo lo que Cristo dijo es verdad. El Señor Jesús hablaba de lo que era necesario que sucediera. Él iba a ser crucificado, pero se levantaría al 3er día. Así, notamos que el cuerpo de Cristo era como un templo. Amiguitos, y para nosotros es exactamente igual. Cuando creemos en el Señor Jesús y Él se convierte en nuestro Señor y nuestro Salvador,
automáticamente el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en nosotros para siempre. Cristo obró muchos cambios. Recordemos, primero hizo su primer milagro en Caná. Trajo bendición y gozo a un hogar. Segundo, con el segundo milagro, es decir, con la limpieza del templo, trajo bendición y pureza al lugar de adoración. Y tercero, trajo gozo y limpieza a la vida de muchos hombres y mujeres, pues estaba limpiando sus templos, es decir, sus cuerpos, al sanar sus enfermedades, pero también al perdonar sus pecados. ¿Cómo podemos ser como templos limpios? Primero, es necesario recordar que el Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar en aquella cruz. Amiguito, tristemente, en ocasiones nos enojamos o tenemos envidias o tal vez mentimos y así, de alguna manera, volvemos a pecar. ¿Alguna de estas cosas tú crees que van a lavar mi pecado? Llorar, demorarme al pedir perdón al Señor o fingir mi condición o mis buenas obras. No, amiguito. Nada de esto va a lavar mi vida de pecado. Así que, amiguito, podemos ser templos limpios cuando nosotros, reconociéndonos pecadores, porque lo somos, venimos a Cristo y con su ayuda clamamos perdón por nuestros pecados. Sí, amiguito, no está lejos de nosotros el Señor para perdonarnos y para limpiarnos. Y una vez que hemos sido limpios, Él ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Niños, qué interesante que estuvo la clase de hoy, ¿verdad? Juan capítulo 2, versículos del 12 al 25 nos enseña que después del casamiento en Caná, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos viajaron a Capernaum y luego a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Después Jesús se dirigió al templo a adorar y a orar al Señor. Jesús amaba hacer esto con el pueblo del Señor. Pero al llegar, ¿qué se imaginan que vio Jesús allí? Se encontró con mucha gente que había hecho un mercado, una plaza, la casa de Dios. Pues vendían bueyes, ovejas, palomas y también había cambistas sentados. Es decir, personas que intercambiaban dinero. Ejemplo, cambiar dólares por euros. Por supuesto, en aquel tiempo eran otras las monedas. Esto provocó que Jesús se enoje y se ponga triste. Y con unos pedazos de cuerda echó fuera del templo a los animales y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas: saquen esto y no hagan de la casa de Dios casa de mercado. Sus discípulos, al ver esto, se recordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Pero los judíos le dijeron: ¿qué estás haciendo? Muéstranos una señal que tienes poder de Dios para hacer esto. Destruyan este templo y lo construiré en 3 días, dijo Jesús. En 46 años se hizo este templo, y tú en 3 días lo construirás. Mas Jesús se refería al templo de su propio cuerpo. Por tanto, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en lo que Jesús había dicho. El Señor trajo bendición y pureza al lugar de adoración, a la casa de Dios. Cristo habló muchas veces de la limpieza. Una vez dijo que podemos estar limpios por su palabra, que nos ha hablado, Juan 15:3. En otra ocasión, habló del que está limpio porque se ha bañado, pero después del baño ensucia sus pies cuando
cuando sale a la calle y necesita lavárselos de nuevo. Juan 13:10. ¿Les pasa a ustedes lo mismo? En la vida espiritual nos pasa lo mismo. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos limpia totalmente. Es como un baño completo de pie a cabeza. Pero después nos volvemos a ensuciar de pecado. Mentimos, robamos, desobedecemos a mamá. ¿Qué podemos hacer entonces? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es, amiguito o amiguita, ¿permitirás que Cristo entre a vivir en tu corazón y que te limpie de todo mal? Entonces serás un templo del Dios viviente y el Espíritu de Dios morará en ti. Que el Señor les bendiga, niños. Hola amiguitos, ¿qué tal? En este momento vamos a hacer la lectura del versículo lema de esta semana. Así que abre tu Biblia en 1 Juan 1:9. ¿Listo? El versículo dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Les gustó? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es muy lindo para aprenderlo y guardarlo en nuestro corazón. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es muy importante para aprenderlo y guardarlo en nuestro corazón. Es muy lindo tenerlo aquí, amiguitos. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao! ¡Dios los bendiga! Hola amiguitos, que el Señor los bendiga. Sean ustedes bienvenidos a nuestro tiempo de oración. Hoy vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En la Biblia encontramos muchos versículos que nos habla acerca del amor maravilloso de Dios. Y en este versículo podemos ver el amor que el Señor tiene hacia nosotros, que envió a su Hijo amado a morir en la cruz para darnos salvación. El Señor nos muestra su amor constantemente y de muchas maneras. Nos ha dado a nuestros padres, hermanos, abuelitos. Él nos bendice siempre, pero nosotros debemos de permanecer en el amor, en el Señor, siendo niños obedientes a su palabra. Cuando nosotros permanecemos en Él, vamos a tener una relación íntima con Él. ¿Y cómo mostramos nuestro amor al Señor? Lo hacemos cuando entregamos nuestro corazón a Él. Amar a Dios significa obedecer todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Nuestro Señor Jesús nos dejó su ejemplo de amor hacia las demás personas. Dios es amor y su amor es eterno y sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es tan grande que no se puede comparar al amor de nadie. Amiguitos, en este versículo que hemos leído, guardémoslo en nuestro corazón y pongámoslo en práctica, recordando el amor tan grande que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Hoy vamos a orar para que en este nuevo año el Señor sea guardándonos y ayudándonos a permanecer en Él, leyendo su palabra, orando unos por otros, compartiendo también este mensaje precioso con nuestros amiguitos o con las personas que quizás no lo conocen. También vamos a orar para que el Señor bendiga a nuestra familia, que en este nuevo año podamos permanecer juntos adorando y alabando su nombre. Y oremos también por aquellas personas que no tienen trabajo, que el Señor provea una fuente de trabajo, provea creatividad para poder emprender y así tener el sustento para llevar a sus familias. Vamos a orar. Señor mi Dios, te amo, te adoro, te alabo, Señor, porque tú eres un Dios grande, poderoso, majestuoso,
Eres tú, Señor, digno de toda alabanza y de toda adoración. Te rogamos, Señor, que en este día tú bendigas todo, Señor, lo que hagamos. Te pido, Señor, por cada niño, Señor, que se conecta a la escuela dominical virtual. Bendice a cada pequeñito. Guárdalo, Señor, para ti. Líbralo de todo peligro, Señor. Cuida su corazón, Señor, para que permanezca en tus caminos, Señor, cumpliendo y haciendo tu voluntad, Señor, porque tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es luz y tu palabra es la que nos dirige por donde nosotros debemos de andar. Te damos gracias por este tiempo que nos das de escuela dominical. Es un tiempo precioso donde aprendemos más de tu palabra, donde nos regocijamos, donde te adoramos, Señor, y te alabamos, Señor, porque tú eres el único digno de toda alabanza y adoración. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. En este momento, Señor, rogamos para que en este nuevo año que vamos a empezar, Señor, tú nos ayudes a poder permanecer en ti, Señor. Siempre, Señor, mirando hacia ti, Señor, que tú eres nuestra guía, Señor. Tú eres el camino, Señor, a la salvación. Ayúdanos a que siempre pongamos nuestra mirada en ti, en el Dios vivo y verdadero. Rogamos también, Señor, por nuestras familias. Bendícelas, Señor. Te pido, Señor, que si alguien, Señor, está apartado de tus caminos, tú permitas que vuelvan a ti, que tú seas tocando sus corazones, Señor, para que entreguen su vida al Dios vivo y verdadero. Tú eres un Dios santo, eres un Dios grande, maravilloso, Señor, y te amamos por eso. Y por eso, Señor, traemos nuestras peticiones delante de ti, sabiendo que tú nos escuchas. Rogamos también por las personas que están desempleadas. Te ruego, Señor, que tú proveas de un trabajo, Señor, que tú, Señor, des creatividad a aquellas personas, Señor, para que puedan emprender, para que puedan llevar el sustento, Señor, a sus hogares. Te pido que hagas provisión oportuna para ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos amas, Señor, y nos muestras tu amor de muchas maneras, Señor. Tu amor es grande, Señor. Gracias por las enseñanzas del día de hoy. Gracias por los hermanos que traen las enseñanzas, Señor. Síguelos bendiciendo, dándoles sabiduría para traerlas, Señor. Y cuida de los niños, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, niños. Amiguito, sigue nuestro calendario de lectura bíblica semanal para que crezcas espiritualmente. Como dijo el salmista, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Salmo 119, 147. Hola amiguitos, que el Señor les bendiga. En la clase del día de hoy estudiamos el tema, Jesucristo, el que nos limpia. Me da mucho gusto saber que el Señor tiene el poder para perdonar pecados, pero primero debemos reconocer que somos pecadores y que hemos ofendido al Señor, y Él hará la obra perfecta en nosotros. Oremos para dar gracias y pedir al Señor que nos ayude. Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias por la clase del día de hoy. Te pedimos que cuides a los niños en el mundo de cualquier peligro. También ayúdanos a ser obedientes con lo que hemos aprendido el día de hoy. Todo eso te lo pedimos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor amado Cristo Jesús. Amén. Amiguitos, les recuerdo que es muy importante seguir leyendo los 3 capítulos diarios según el calendario bíblico. Obedecer a nuestros padres. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo por tu escuela dominical del Templo Alianza a las 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.